vamos a recibir a un torrevejense, se llama Sergio Bosch-Brig, él es doctor en Bellas Artes e historiador de arte. Su tesis doctoral se llamó Protección y conservación ante catástrofes del patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid. Un tema difícil, sobre todo para el que la historia le supone un rollo, pero no es así. Y Sergio nos va a descubrir a través de este espacio cómo la historia es muy bonita cuando se sabe explicar y cuando la podemos entender, sobre todo porque va a ser de nuestra ciudad, cositas de nuestra ciudad. Pero hoy, sobre todo, Sergio viene a presentarnos su libro. Un libro que escribió, que presentó en el mes de abril en el Casino de Torrevieja, que lleva por título El robo del tesoro artístico español durante el siglo XIX. Fue editado por la editorial Grupo Círculo Rojo. Sergio se siente muy contento y hoy vamos a darle un poquito de apertura a este libro para que lo conozcáis un poco, que lo podáis adquirir, que ahora él mismo nos va a decir. Le damos las buenas tardes a Sergio. Sergio, buenas tardes, gracias por venir y cuéntanos cómo parte esta idea de escribir este libro. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? En primer lugar, agradeceros a Iñaki, a Isma, la oportunidad de poder estar hoy aquí con vosotros. Y nada, pues precisamente, justo en esta semana de atrás, que hemos sido espectadores de un importante robo en Francia, el robo del Museo del Louvre, ¿no? Donde robaron grandes joyas y piezas de obras de arte. Pues Torrevieja no fue menos. Torrevieja no fue menos porque a principios del siglo XX hubo un robo muy importante a nivel nacional, tanto que se hizo eco tanto en medios nacionales como internacionales. Estamos hablando de que de una colección privada de la localidad de Torrevieja, de ella desaparecieron varios cuadros de Murillo y de Velázquez. ¿Eso qué año estamos, más o menos? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, entre 1900 y 1915. Dichos cuadros fueron encontrados entre 15 y 20 años después en Canadá. Anda. Sí, una historia muy bonita, muy curiosa, de cómo desaparecieron esos cuadros, las labores de investigación y cómo consiguieron recuperarlos, que finalmente se recuperaron y se devolvieron a su dueño legítimo. Ajá, oye. Esta historia del siglo XX, pero me interesa comenzar por ella porque es una historia local. Eso es. Cuando hablamos de historia local, claro, estoy harto de escuchar, y aquí es donde empieza mi aventura. Estoy harto de escuchar que Torrevieja no tiene historia, que Torrevieja no tiene monumentos, de que Torrevieja es moderna, porque estamos anclados mentalmente en ese modelo de Torrevieja de los años 70 que se construyó, ¿no? Del turismo de sol y playa. Pero Torrevieja tiene mucho más. Y tiene mucho más porque antes de esos años 70 ya existía una Torrevieja de antaño que todos conocemos, las Habaneras, tomar el fresquico en verano fuera de los portales de las casas. La Torrevieja pescadora. Exactamente, esas eras de la sal. Pero claro, si nos vamos a la Torrevieja de antes, ese paraje de la Torrevieja que pertenecía a la demarcación de Orihuela y anteriormente al Reino de Castilla, pues existen muchas más historias. Tantas historias como que podríamos crear una enciclopedia solo de Torrevieja. Oye, me gusta mucho eso, ¿eh? Porque es verdad, y yo soy la primera que lo digo, Torrevieja no tiene historia, pero claro, cuando decimos historia es porque nos pensamos en el siglo XV, siglo XVI, claro, no estamos tan atrás, es más moderna. O no hay historia, o creemos que no hay historia, o no hay archivos en los que podamos investigar y ver cosas, como decimos nosotros, ¿no? Nuestras, tan antiguas. Por eso exactamente. Y de hecho, bueno, este hecho en concreto del robo de estos Velázquez y Murillo fue el punto de partida de mi investigación, que en su momento no lo quise aclarar, porque vamos avanzando y trabajando para futuras publicaciones. Este hecho en concreto fue el punto de partida para llevar a cabo el actual libro que hoy presentamos aquí, ¿no? El robo del tesoro artístico español durante el siglo XIX. A partir de aquí comienzo a investigar sobre robos de obras de arte en España, y el resultado es que solo en el siglo XIX se documentaron más de 1.900 robos que afectaron al patrimonio histórico español. Oye, 1.900 son muchos robos, ¿eh? Luego decimos que hay delincuencia ahora. Pero sí, vamos, que robar a esos niveles, robar en un museo unos cuadros con un renombre, eso es muy difícil, ¿eh?
Claro, la cifra es alarmante si hablamos del siglo XIX. Exactamente. Donde, claro, no existían las medidas de seguridad que van a existir Claro. después. Pero claro, solo en los primeros 15 primeros años de 1900 se documentan más de 700 robos. Entonces, estamos hablando de que en vez de ir disminuyendo el número de robos, vamos aumentando. ¿Qué está pasando aquí? Algo está pasando aquí, ¿no? Que evaluaremos y podremos exponer en futuras publicaciones. Claro, ¿y cuánto tiempo te ha llevado a hacer este libro? Porque me imagino que eso llevará muchísima investigación, muchísimos archivos, mucho documento, mucho papeleo, desempolvar, ¿no? Efectivamente. Pues ¿Cuánto tiempo? Cerca de 2 años. Sobre todo el primer año es mucho trabajo de archivo y de hemerotecas, recorriendo numerosas hemerotecas y archivos históricos de España. Estuvimos en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, en el Archivo Histórico de Palencia, en la Biblioteca Histórica de Salamanca y algún otro archivo municipal, sobre todo en zona de Castilla y León, que es donde mayormente se documentan estos robos. Madre mía, ¿y qué te tenías que ir allí, estar por un tiempo, ¿no? Investigando, porque eso no es solicitar y estar media horita y ya está. Claro, es que, bueno, solicitas sobre todo en la documentación que estamos barajando son fuentes provenientes de periódicos, publicaciones periódicas. Claro, había que solicitar el periódico y leérselo entero hasta dar con la noticia del robo de una obra de arte. O sea, es prácticamente un trabajo de locos, por así decirlo. Es como encontrar una aguja en un pajar. Pero se encuentra. Se encuentra. Al final te cuesta a la vista prácticamente porque terminaban las sesiones. A lo mejor habían días que trabajabas ahí dentro del archivo 7-8 horas y salías viendo borroso completamente porque no había más que letras, letras y más letras. Retomando lo que nos has dicho antes de los cuadros que se robaron y que aparecieron en Canadá, ¿se robaron en Torrevieja? Sí, en ¿Y Torrevieja. quién los tenía? ¿Se sabe? ¿O se puede decir? Una familia importante. ¿De Torrevieja? De momento no se puede avanzar mucho más. De Torrevieja. Durante aquella época, a principios del siglo XX, numerosos anticuarios extranjeros se recorren todas las provincias españolas buscando antigüedades. Uh-huh. Entonces, en un momento determinado recaen en la localidad de Torrevieja, Uh-huh. pues con la intención de comprar antigüedades, baratijas, y en una vivienda encuentran una serie de cuadros de primer nivel. Que a lo mejor el dueño no lo sabía que eran de primer nivel, ¿no? O sí. Sí lo sabían. O ahí queda, ¿no? Lo sabían porque, claro, los había heredado de un familiar cercano. Bueno, en este momento, cuando estos anticuarios alemanes visitan la vivienda, lo que no está muy claro es cómo acceden a la vivienda y cómo se enteran que esa familia dispone de esos cuadros. Pues en ese momento le ofrecen una cantidad importante de dinero por los cuadros. Ajá. Su dueña se niega a venderlos. Y en un viaje que la dueña de la vivienda realiza a Barcelona, de pronto hay un incendio en la vivienda. Claro, cuando vuelve a la casa para revisar los daños de esa vivienda por el incendio, descubre que los cuadros no están. En un primer momento se dice que los cuadros se han quemado, pero muy raro que no aparezcan ni restos del marco. Claro, porque eso sería de un valor. ¿Se sabe el valor? ¿Hay algún documento que diga el valor o se estima? Se estima a día de hoy, claro, pero en la época hay algo que refleje el valor, porque esa mujer, al decir que los cuadros no están, diría, ¿valen tanto o me costaron tanto o no? Claro, en ese momento ni siquiera formula una denuncia, Claro, que es lo raro. no le interesa. Y nos resulta raro, ¿no? Pero es común. A lo largo del siglo XIX, dentro de este estudio que he realizado para el libro que he publicado, apenas existen robos documentados en viviendas particulares. ¿Ello por qué? ¿No resulta raro que 1900 robos, casi todos, en recintos religiosos, iglesias, conventos, monasterios, y tan solo creo que se reflejan 2 o 3 en viviendas particulares? Muy raro esto. Igual al dueño de la vivienda no le interesaba denunciar ese caso. Claro, porque no le interesaría decir cuál era el origen, de dónde lo había comprado, dónde lo había sacado. Claro, porque robarlo no lo va a robar, pero alguien lo habrá robado y se lo habrá vendido. Que es lo que normalmente suelen pasar estas cosas. Sí. Ahora ya no, con la subasta ya está todo súper controlado, numerado y demás. Pero en aquella época pues me imagino que sería así, ¿no? Claro, de hecho, como
nos enteramos y se entera la dueña de dónde se encuentran esos cuadros. 15, 20 años después, en Canadá, en un pueblecito de Canadá, fíjate 15 años después. Hasta dónde han llegado los cuadros. En un registro policial de una vivienda encuentran los cuadros de Murillo y Velázquez. Claro, hay que iniciar una investigación de cómo esas obras de arte han llegado allí. Y van tirando del hilo. La dueña de la vivienda se entera a través de la prensa de esos cuadros y claro, piensa, a ver si estos cuadros van a ser los míos que me robaron. Inicia una investigación y el resultado es que efectivamente esos cuadros eran de Torrevieja. Fíjate, ¿eh? ¿Y se devolvieron a la ciudad o no? Sí, se devolvieron, consta que se devolvieron. Bueno. Aunque claro, hoy en día no sabemos dónde están. Bueno, en aquella época que estamos diciendo que fue primero del siglo XX. Sí. Bueno, pues ahí quedará, pero en fin, ¿has dicho que era Murillo? Sí, 2 cuadros de Murillo. Uno se sabe con certeza que era una Inmaculada Concepción. Hombre, pero la que conocemos todos, la típica Inmaculada Concepción de Murillo. Sí, bueno, es que Murillo realizó unas 15 ¿Eso estaba aquí en Torrevieja? Sí, estaba. Ostras, ¿y cómo se certifica eso? Pues ahora es complicado, pero sí, existen peritos de arte que lo certifican. La firman, analizan a través de escáneres la huella de la pintura, la pincelada y se puede sacar perfectamente. Mira, me emocionó y todo, no más que de pensar que un original estaba por aquí por Torrevieja. De Bueno, la Purísima. Existe, por eso digo que el tema de la historia en Torrevieja es como un juego de niños, ¿no? De ir descubriendo pista por pista, pero Torrevieja, en ese sentido, en el aspecto histórico y artístico, la tenemos un poco infravalorada. La verdad que sí. Porque si nos ponemos a investigar un poquito sobre Torrevieja, nos sorprendería la de cosas que encontramos aquí. Por eso te hemos rescatado y te hemos cogido para que nos vayas contando cositas todos los martes, porque son cosas interesantes que contamos que infravaloramos y decimos que en Torrevieja no hay historia, y la hay mucho. Vamos un momentito a publicidad, que no se mueva nadie del asiento, que volvemos en un plis plas. Milares Telefonía, Milares Electrodomésticos, Milares Informática. Descubre todo lo que te ofrece Milar en Torrevieja con precios que te van a sorprender. Milar, cerca de ti. En la calle Apolo 92, Cortes Valencianas. Milar, comercio de Torrevieja. Diversión para toda la familia en Minigolf Las Salinas, en el Parque de la Estación de Torrevieja. Un increíble circuito de 18 hoyos, donde pequeños y grandes pueden disfrutar juntos. Y después del juego, relájate en nuestra terraza y descubre una amplia carta de hamburguesas, bocadillos y tapas variadas. Además, celebra tu cumpleaños con nosotros. Pide presupuesto sin compromiso. Te esperamos en Minigolf Las Salinas, Parque de la Estación. Diversión y sabor en un solo lugar. Tu mejor material escolar es tu visión. En Óptica Mar reiniciamos una nueva campaña de control de miopía y te invitamos a que revises tu visión y siempre sea de sobresaliente. Además, en el 25 aniversario de Óptica Mar, 2x1 en gafa para vista para niño, desde 89 € las 2 gafas. Te esperamos en calle Ramón Gallud 9, en opticamar.es o a través de nuestras redes sociales. Óptica Mar, para ver y oír. Prepara tu piscina con Pool Plus. Tenemos un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia que te aconsejará lo mejor para la puesta a punto y mantenimiento. Filtros, limpiafondos, bombas, productos químicos, cubiertas automáticas, Gresite, cloradores salinos. Estamos en Avenida Ronda Norte número 1 de San Miguel de Salinas, en carretera Elche Santa Pola y en Gran Alacant. No lo dudes, en Pool Plus lo tienes todo para tu piscina. Entra en grupopoolplus.com y verás todas nuestras ofertas. Pool Plus, tu piscina es nuestra pasión. En Onda Azul Torrevieja, micrófono abierto, con Inmaculada Sala e Iñaki Isidro. Pues aquí seguimos en directo en el programa Micrófono Abierto en Onda Azul Torrevieja. Y como hemos dicho antes, estamos acompañados hoy por Sergio Bogbrig, que nos está haciendo un avanzado, no vamos a decir spoiler, no vamos a decir cómo termina, de su libro, que presentó en el mes de abril,
llamado El robo del tesoro artístico español durante el siglo XIX. Y nos hemos quedado en que había unos cuadros de la Purísima de Murillo que han estado en Torrevieja, se encontraron en Canadá y bueno, pues él se ha dedicado a ver toda esta investigación de los robos de primeros del siglo XX. Y bueno, pues nos estaba contando que se ha tenido que trasladar a diversos archivos a lo largo de la geografía española. Y ahora vamos a ver si Sergio está preparado o tiene previsto hacer una segunda parte. Porque los robos han dado para mucho, porque según has dicho había unos 1000 robos. ¿No es así, Sergio? 1900. 1900 robos, nada más y nada menos. Con lo cual eso da para mucho, ¿no? Para un segundo da. Daría incluso para una serie en una de estas plataformas que hay ahora. Oye, quién sabe, ¿no? Otras Sí. cosas más difíciles se han visto. Sí, sí. Hombre, si son historias así, yo ya me lo imagino, ¿eh? En la época, el carruaje este que va vendiendo por ahí las antiguallas. Y en una de esas Eso, hay unas cosas de verdad y se compran. Oye, pues no estaría mal la serie, ¿eh? Bueno, hay casos de película, de personas que se disfrazaban de curas para entrar a las iglesias a robar. Otros que su por delgada complexión física penetraban a los conventos a través del torno. O sea, ¡Ostras! hay casos muy curiosos. Y luego el hecho que podemos verlo. Si tenéis oportunidad de leer el libro este, Por cierto, ¿dónde lo podemos comprar? bueno, aquí en Torrevieja, de forma física, lo tenemos en papelería Torrevieja. Ujú. Y luego pues podemos comprarlo a través de Amazon, Muy bien. FNAC, El Corte Inglés y Casa del Libro. Muy buena distribución, Sí. ¿eh? ¿Y qué tal va la venta? Pues la venta va muy bien, vamos ya además por la tercera edición. Ah, muy bien, muy bien. Hemos recorrido parte de España, aún nos queda otra parte para promocionar el libro. Y claro, pues en algunos lugares, fíjate que hay mucha historia como Alicante, como Murcia o como Elche, que a la hora de presentarlo me preguntan, bueno, ¿y alguna historia así curiosa de nuestra ciudad? Claro. Fíjate, Alicante, Elche, Murcia, que tiene mucha historia. Pues en Murcia hay robos pero no son destacables. En Elche hay un robo solo en todo el siglo XIX, Fíjate. más o menos destacable. Bueno, un robo recogido, ¿no? De Pero la claro. época, pero que sea exactamente claro. Que sea llamativo para poder hacer... Fijaros lo que os estoy contando, que no es del siglo XIX, ya de principio del XX, pero que roben una serie de Murillos y Velázquez y la localidad protagonista sea Torrevieja, pues eso a uno de Elche, uno de Alicante dirá, vamos a ver. Bueno, pues señal de que aquí había muchas familias con muchos posibles que podían Efectivamente. tener eso, porque claro, esos cuadros, claro, no valían en la época lo que valen ahora, el dineral que valen ahora, pero claro, había que tener ese dinero. ¿Cuánto podría valer más o menos un cuadro de esos en la época? 500.000 euros aproximadamente. Madre mía, en esa época, claro, en esa época que Sí. hablaríamos de cuántos... Claro, en reales, serían Claro, reales. pues es que no es pero ni claro, pesetas, serían reales, claro. Claro. yo he visto por ahí, algunos sí que los cuantifican en 1 millón de reales, 1.500.000 reales, o sea, Claro, por eso es que Sí. en señal de que eso, en Torrevieja había familias pues muy poderosas, ricas, sí, algo Ah, había. con Claro, muchos posibles. Sí. debemos tener en cuenta que aquí Torrevieja era destino turístico de grandes familias nobiliarias y burgueses provenientes de Orihuela y de Murcia. Ujú. Banqueros, abogados, médicos importantes, con lo cual aquí habían casas que estaban bien equipadas. Claro, ¿no? Y se ve en las construcciones que aún queda alguna que podemos ver esas fachadas que son magníficas y que ya quedan poquitas, pero alguna queda y se ve quién eran las familias poderosas de Claro, la de época. hecho, el edificio La Paz, que es uno de los más altos de Torrevieja, eso que era, creo que ese terreno era del Marqués de Arneva, ¿puede ser? Era de algún marqués, no sé de cuál, pero... Claro, era de un uno marqués. de los herederos todavía, ese vive aquí, es Sí. muy conocido. Además vive por nuestra zona, por ahí por la ermita, Vaya. el hijo del Marqués de Arneva. ¿Sabes Bueno, quién pues, es? No, no, bueno, no, luego te lo ahora- digo ahora fuera, mismo no, sí, luego fuera te lo de- digo fuera de micro, pero vamos que sí, eso lo tenemos en la esquina de la casa. Sí. Sí, así es. ¿Y el libro, Sergio, lo tienes novelado o es más a modo científico? Es científico. Sí. Se puede dividir en dos partes. Una primera parte donde se explica por qué se roba, cómo se roba Mm. y cómo se investiga el robo.
y cómo se recuperan las piezas. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es un inventario ordenado por comunidades autónomas con todos los robos que se han acometido, bueno, se han denunciado, y un listado con los objetos que han desaparecido. Y que no han vuelto, que desaparecieron y no volvieron. Algunos sí, se especifican que han vuelto y otros no. Y otros no. Es una especie de guía para que otros historiadores en un futuro, si quieren ahondar más en un hecho en concreto, por ejemplo, yo soy de Palencia y quiero investigar sobre los robos que han habido en Palencia. Entonces se cogen esta publicación que les sirve de guía, y a partir de ahí ya van ahondando más en el tema. Claro, porque tú lógicamente te has centrado en Torrevieja. No, sí. No, claro, hay más. Hay más, hay mucho más. Pero bueno, por eso hay que comprar el libro y hay que leerlo. Aquí no vamos a hacer spoiler de todo. Efectivamente. Claro, no, pero es eso, que mayoritariamente tú te has centrado ahí en desarrollar un poquito más, ¿no? Lo que es el robo que hubo en Torrevieja de esos. Eso de esos en la próxima publicación. No en esta que estamos hablando ahora, que es del siglo XIX. Sí. Lo otro ya es en el siglo XX. Ajá. Pero bueno, se vienen cositas, como aquel que dice. Claro, porque nos da para una segunda parte y para una trilogía, seguramente que también. Sí. No está porque mal, luego, ¿no? Una trilogía. Bueno, puedo avanzar que del segundo libro estamos ya por la página 56. Aún queda mucho. Hombre, es un libro no es nada, ¿no? que me ocupa más de 400 páginas. Es del mismo modo, científico, ¿no? Sí, es del mismo para modo, estudio, científico. Para poder investigar más tarde, más años. Y luego el tercer libro, del cual también llevo bastante avanzado, no es tan científico porque es una reconstrucción histórica. Ajá. Es sobre un hecho en concreto, el robo de un museo, no voy a decir de momento de cuál se trata, donde ya vemos que puede ser uno de los primeros robos que se realizan por encargo. Ah, sí. Claro, que son los señores pudientes, los caprichosos, ¿no? Digamos, o los coleccionistas que les apetece una pieza, ¿no? Que se lo encargan a alguien para que haga son coleccionistas, el trabajo. Entonces igual en su colección le faltan una o dos piezas de esa característica y se encuentran en un museo. Vaya usted por Dios. No puedo comprarlo porque no está en un anticuario, está en un museo. Pero ustedes no se preocupen, que yo contrato a una partida de bandoleros. Que puede ser, por ejemplo, como lo del Louvre. Efectivamente. Esas piezas no se pueden vender porque todo el mundo las reconoce y todo el mundo sabe a qué pertenece, aunque se... ¿cómo se dice? Cuando quitan lo que es la piedra preciosa del engarce que lleva en oro, aunque se desmonte la pieza, eso no es vendible. Claro, yo es que claro, quien roba esas cosas es porque va a un sitio muy destinado, no es solamente para dinero. Efectivamente, en el siglo XIX pasa todo lo contrario. Desvalija una iglesia y los copones, los cálices, las custodias, las desmontan, las machacan, porque lo que les interesa es fundirlo y venderlo al peso, plata u oro. Pero claro, ahora mismo en el siglo XXI eso es inviable. Claro. La corona que roban del Louvre tiene mucho más valor entera y montada que desmontada. Ajá. Pues puede ser un robo por encargo también. Claro. Porque parece que han sido un poco fuleros, ¿no? Se les ha caído algo por ahí, antes está el ADN, con lo cual no ha sido el que quería la pieza. Efectivamente. Para todo apunta que sea un encargo. Sí. Pero bueno, robo de este tipo de película, que ahora nos sorprende mucho. Sí. Si compran mi libro, El robo del tesoro artístico español durante el siglo XIX, van a leer numerosos casos parecidos. Robos que acceden a recintos a través de escaleras o incluso suben por la escalera al tejado de una iglesia, abren un butrón en el tejado y se deslizan por una cuerda al interior. O sea, hay casos de película. Claro, y de todos estos robos que tú has ido viendo a lo largo de este tiempo, ¿el más valioso cuál sería? ¿Este que hemos dicho de Murillo o hay alguna cosita más por ahí? Más valiosos, hay muchos. Sí, ¿no? Publicado en el libro que estamos comentando en la tarde de hoy, tenemos también un Murillo de la Catedral de Sevilla. Es un cuadro que mide más de 5 metros de altura. Madre mía. Y que para sacarlo del marco lo rajaron. Ay, yo iba a decir lo enrollaron. Ya estaba yo aquí Lo pensando. rajaron. Ese fue un robo de película.
a los 3 meses encontraron esa pintura en Estados Unidos. ¿Ese no lo cuentas en el libro también? En el libro se cuenta. Vale, no, era por saber si podía preguntarte más o menos, Sí. para no desvelar todo. Otro cuadro, un Alonso Cano de la Catedral de Granada, también que robaron. Y las investigaciones policiales, rápidas por cierto, dieron no solo con el autor del robo y la recuperación de la pieza, sino que en el registro de su vivienda encontraron gran cantidad de marfiles, joyas, cálices, crucifijos de oro, de plata. O sea, era una persona que se ve que se dedicaba a desvalijar ermitas e iglesias que se encontraban perdidas por el campo. Claro, y lo dejaba ahí en su casa, o sea que el fin no era venderlo y hacer dinero. ¿O sería hacer su propia colección? No, No. en ese momento era venderlo, pero los ladrones actuaban de diferentes formas, ¿no? Si robas una pieza, pues lo que puedes hacer es o venderlo rápidamente para que no te cazaran. Claro, en aquella época tampoco O como ahora, guardarlo. que enseguida salta la noticia y está difundido en todos los sitios. Antes, hasta que llegaba la noticia y se enteraban fuera de sus lindes, claro, eso era muy difícil. Claro. Lo que pasaba entonces es que para el registro de una vivienda no necesitabas orden judicial. Llegaba la Guardia Civil, daba una patada a tu casa y entrabas. Por lo cual hay casos muy curiosos. Por ejemplo, en el año 1875 roban una iglesia en un pueblecito de Granada. Investigan, no encuentran ni los objetos ni a los culpables. Y meses después, un labrador en el campo, en las afueras de la localidad, en sus quehaceres del día a día, encuentra bajo una montaña de estiércol un saco medio podrido y en su interior estaban las piezas de orfebrería que habían robado. O sea, los ladrones muchas veces escondían los objetos en lugares insospechados. No, claro. Y como decía Da Vinci, ¿no? Lo que está más presente es lo que está más escondido. Lo tienes delante de tus narices y no lo estás viendo. Exacto. Pero es eso, a lo mejor lo guardaban para cuando le hiciera falta dinero y venderlo. Es posible, ¿no? También el que fuese así. De hecho, pues son las 17:58. Nos quedan 2 minutos, Sergio. Aprovecha si tienes que decir algo. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Me imagino que sí. A las alturas en las que estamos del siglo XXI tendrás alguna red social, porque yo te sigo, pero quiero que lo digas tú. ¿Dónde te podemos seguir? Donde nos cuentas esas historias de modo tan ameno y a veces divertido, porque es así. A mí me gusta la historia y me gusta verte cómo lo explicas, porque es eso, pues como te he encontrado por la calle, chicos, pues mira, me he encontrado esto, me he encontrado otro, y da gusto enterarse de las cosas así, de esa manera. ¿Dónde te podemos seguir, Sergio? bueno, por un lado tenemos Instagram, que podéis seguirme, buscáis Sergio Boj, todo junto, y me encontraréis. Pero lo más importante, sobre todo, donde cuelgo todos los vídeos estos que muchas veces podéis ver en Facebook, pero que se ve mucho mejor y los cuelgo mucho más de seguido en TikTok. Que es Sergio_profesor. Efectivamente, Sergio_profesor. Y ahí podéis ver todos mis vídeos, que se quedan todos guardados. Y que de igual Torrevieja, te vas a Cartagena, que estás aquí. Claro. ¿Por qué no? Yo te he visto en algunos fuera de Torrevieja. Sí, tenemos para que no sea todos los días o todas las semanas, siempre de Torrevieja vamos cambiando un poquito, ¿no? Con también vídeos de localidades de alrededor. Pero contamos con más de 30 vídeos de 30 localizaciones diferentes de Torrevieja. Muy bien. Pues te despedimos por hoy, Sergio. Te emplazamos hasta el martes que viene y nos cuentas más cositas de historia, ¿ya? Historia de Torrevieja, que si quieres seguir hablando de tu libro, que tienes alguna cosa, la contamos también. Pero vamos a hablar sobre todo de nuestra historia y demostrarle a la ciudad que sí que tenemos una historia en Torrevieja y que es muy interesante. Así que hasta la semana que viene te emplazamos y muchas gracias por acompañarnos este rato, Sergio. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.